Hola querida comunidad, estamos acá de nuevo en esta segunda clase de mi taller para escritores exitosos. Hoy vamos a hablar sobre la corrección, edición, maquetación y diseño de nuestro libro. Procesos clave para generar una obra efectiva, eficiente y principalmente de calidad. Voy a empezar por definir cada uno de estos puntos. La corrección es la lectura exhaustiva y en voz alta de la totalidad de la obra para identificar errores ortográficos, gramaticales, de coherencia y de cohesión. Es decir, vamos a revisar que las palabras estén bien escritas, que las puntuaciones estén bien utilizadas, que cada oración tenga sentido, que cada párrafo se conecte con el anterior y con el siguiente y que en general la obra tenga unidad y que no hayan fragmentos que se interpongan con la secuencialidad de ese relato. Por otro lado, la edición de estilo implica una segunda lectura exhaustiva y en voz alta de la obra. ¿Por qué les digo que la lectura tiene que ser en voz alta? Porque al escuchar lo que estamos leyendo es mucho más fácil para nosotros analizar si eso que estamos diciendo está bien expresado, está expresado de una manera natural y comprensible para cualquiera. En esta segunda lectura exhaustiva y en voz alta de nuestra obra, ya no vamos a hacer hincapié en la ortografía, en los signos de puntuación, en el sentido de las oraciones y de los párrafos, sino que vamos a hacer hincapié en cómo está escrito nuestro texto, si define a nuestro estilo, a nuestra marca autoral y si mantiene curvas dramáticas, es decir, si es un texto interesante para leer, si es un texto que genera en el lector ese objetivo que nos habíamos planteado, que despierte esas emociones, sentimientos o cuestionamientos que nosotros buscamos. Es una lectura más profunda y analítica. Porque un texto puede estar bien escrito, puede carecer de mala ortografía, puede tener bien desarrollada la idea, pero igualmente puede ser un texto estéril. Eso es lo que evitamos al hacer esta segunda lectura analítica en la que buscamos encontrar esas curvas dramáticas, esas sensaciones y emociones que queremos despertar en el lector. Una recomendación a la hora de hacer la edición de nuestro libro es, por ejemplo, buscar los vicios del lenguaje, es decir, aquellas palabras que repetimos mucho. Esas palabras que repetimos mucho las podemos reemplazar por sinónimos. Otra recomendación es compartir nuestro texto con personas de confianza, familiares, amigos, colegas, compañeros, para que lean su texto y les hagan recomendaciones o les propongan cambios o mejoras en su obra. Por supuesto, ustedes definirán si tener en cuenta o no eso que les están sugiriendo. Otra recomendación importante es que haya una distancia de tiempo entre la corrección de su obra, que implica una primera lectura de la totalidad de su texto, y la edición de su obra, que implica una segunda lectura de la totalidad de su texto. Es decir, si yo termino de escribir el primer borrador de mi libro hoy, espero unos días para hacer la corrección ortográfica, gramatical, de coherencia, de cohesión. Puedo esperar, por ejemplo, una semana. Cuando ya hice esa corrección ortográfica y gramatical, puedo esperar una semana más para hacer la edición de estilo. Y luego puedo compartir ese documento a personas de confianza para que me den sus sugerencias. Y ahí pasar a una tercera y última lectura y revisión general de su obra, teniendo en cuenta aquellos cambios o mejoras que a ustedes les hicieron sentido, de las que les dieron esas personas que los rodean.
Cuando ya hayamos concluido con esta tercera y última lectura y revisión total de su texto, que también les recomiendo hacerlo en voz alta, pasamos a una tercera instancia sumamente importante, que es la maquetación de nuestro libro. La maquetación implica darle forma a ese texto de libro, darle forma de libro, ya sea para el formato digital, que es el ebook, como también para el formato físico, que es el libro en tapa blanda y en tapa dura. La maquetación tiene que ver con darle la forma total al libro. ¿Cómo hacemos para darle la forma a ese libro? En ese documento de Google Drive en el que trabajamos, vamos a, primero, configurar la página. La página no tiene que ser A4. A4 sería como un cuadernillo, es decir, algo así. La página no debería ser así, porque nuestro libro no va a ser así de grande, como un cuadernillo, ¿sí? Otra de las cuestiones importantes a tener en cuenta es que nuestro libro va a ser A5. Va a tener este tamaño, como una agenda. Entonces configuramos la página en tamaño A5. Eso es lo primero que vamos a hacer. Cuando ya configuramos nuestra página en tamaño A5, todo nuestro texto tiene que tener el mismo tipo de letra. Podemos elegir dos tipos de letra que son las que más se utilizan. Tres tipos de letras que son las que más se utilizan. La primera es Garamond. Si nuestro libro es un manual, es un ensayo o es una novela, puede ser de letra Garamond, todo el texto. Otra letra que podemos utilizar es Times New Roman. Si nuestro libro es un manual, es un ensayo o una novela, podemos utilizar Times New Roman. Y por último, podemos utilizar la letra Arial. Pero solamente recomiendo la letra Arial si nuestro libro es un manual. Cuando todo nuestro texto ya tiene el tipo de letra elegido, que puede ser Garamond, que puede ser Times New Roman o que puede ser Arial, le vamos a dar un tamaño específico a nuestro libro. Perdón, a nuestro texto. El tamaño puede ser letra 12 si nuestro libro es un manual, un ensayo o una novela. Puede ser letra 14 si nuestro libro es un manual, un ensayo o una novela. O puede ser letra 16 si nuestro libro es un manual, un ensayo o una novela específicamente para adultos mayores o personas que tienen dificultad para leer, dificultades para ver. En ese caso podemos elegir la letra en tamaño 16. Cuando ya nuestro documento tiene el tamaño de hoja correcto, el tipo de letra correcto y el tamaño de letra correcto, hay otras cuestiones más a tener en cuenta. Por ejemplo, todo el texto debe estar justificado, es decir, que cada oración debe estar alineada con la de abajo. Todo el texto queda derecho, podríamos decir. Hay una línea que lo orienta hacia la izquierda y otra línea que lo orienta hacia la derecha. En cambio, si lo dejamos justificado a la izquierda o justificado a la derecha, el texto no va a tener la misma relación entre una línea y la siguiente. Entonces, en resumen, nuestro texto tiene que estar justificado. Además, tenemos que definir el interlineado. El interlineado es la distancia entre un renglón y el otro. El interlineado que se suele utilizar para un manual, un ensayo o una novela es 1,5. También se puede utilizar 1,15 si el libro es un manual. Además, los márgenes que tiene que tener la hoja, es decir, los espacios en blanco de arriba y de abajo, de derecha y de izquierda, son 2,54. Esto es un criterio que va a depender de cada autor y es el de dejar espacio entre un párrafo y el otro. Dejar espacio entre un
párrafo y el otro tiene una funcionalidad, que es la de darle descanso a la vista, porque en la actualidad es muy difícil sostener la atención de una persona por largos plazos de tiempo. Por lo tanto, al dejar esos espacios en blanco entre un párrafo y el otro, permitimos a la persona que se relaje y que se distienda. Le damos un respiro. Lo que yo recomiendo es dejar espacio entre párrafo y párrafo. No se deja espacio entre párrafo y párrafo apretando Enter, sino que el espacio entre párrafo y párrafo se define junto con el interlineado. Por último, otra de las configuraciones que tenemos que hacer en el documento de Google Drive es agregar número de página. La numeración de las páginas empieza en 1, no empieza en 0. Y tenemos que tener en cuenta que los números impares, 1, 3, 5, 7, 9, son los números de página que van a aparecer enfrente, es decir, que van a ser la primera hoja que va a ver el lector. Entonces, siempre los primeros capítulos o secciones de nuestro libro tienen que empezar en un número impar, siempre y cuando la enumeración comience en 1 y no comience en 0. Cuando ya hicimos esta configuración técnica, 100% técnica, como es definir el tamaño de nuestra página a A5, dejar los espacios de los márgenes superior e inferior de derecha y de izquierda en 2,54, definir el tamaño de letra de todo nuestro texto en Garamond, Times New Roman o Arial, darle el tamaño de letra a nuestro texto, que puede ser 12, 14 o 16, justificar todo nuestro texto, poner un interlineado 1.15 o 1.5 y espacio entre párrafo, enumerar cada una de las hojas empezando desde 1 y no desde 0. Pasamos a hacer una última tarea que nos va a servir para nuestro libro físico y nuestro libro digital, es decir, el ebook, que sería incorporar un índice. Para incorporar un índice, primero, cada una de las secciones de nuestro libro, como puede ser la introducción, la dedicatoria, los agradecimientos, las conclusiones, la despedida y cada uno de los capítulos, debemos definir esas palabras como encabezados. En este caso serían encabezados 1. Cuando nosotros incorporamos en Google Docs el índice, automáticamente cada uno de esos encabezados van a formar parte de ese índice. Dependiendo del género de nuestro libro, el índice va a estar adelante o va a estar atrás, pero ya vamos a llegar a esa parte. Nuestro texto como está y con las configuraciones que les acabo de recomendar, todavía no está listo. Faltan algunas cuestiones, ya que el libro tiene diversas partes, que es de lo que vamos a hablar ahora. ¿Cuáles son las partes de nuestro libro? Bueno, nuestro libro primero tiene una hoja de cortesía, al inicio y al final. Algo que nos puede servir de orientación es utilizar un libro de referencia. Por supuesto, el libro de referencia que vayamos a utilizar tiene que ser del mismo género y orientado al mismo público. Entonces, si yo quiero maquetar mi manual para escritores exitosos, voy a buscar un manual en una librería, lo voy a comprar, lo voy a traer a casa y voy a revisar cómo está maquetado y voy a tratar de imitar esa maquetación que me gusta. Ahora, si a mí me gusta muchísimo la maquetación de una novela de ficción juvenil, no la puedo utilizar como referencia para maquetar mi manual, porque son dos géneros diferentes y dos públicos diferentes, dos necesidades distintas también. Un romance es juvenil es para distenderse, un manual es para aprender. Entonces son estrategias distintas las que me van a servir a mí en mi manual. Como por ejemplo, necesito que las personas mantengan la atención, necesito brindarles descansos paulatinos, que la letra sea muy fácil de comprender, incluso que se pueda remarcar la hoja.
Optaría por una letra Arial, por ejemplo, un tamaño de letra 14. Utilizaría interlineados 1-5 y además espacios entre párrafos. Utilizaría algunos códigos QR, algunas ilustraciones. Es diferente. Bueno, hasta acá todos los formatos que utilizamos en nuestro documento nos sirven para el libro digital, el ebook, y para el libro físico. Pero, a partir de este momento, todo lo que les voy a contar es solamente para el libro físico, porque el libro digital no debe tener hojas en blanco, pero el libro físico sí debe tener hojas en blanco. Entonces, para el libro físico necesitamos dejar una hoja en blanco al inicio y una hoja en blanco al final. Esta hoja en blanco, que son 2 páginas, es decir, una hoja y 2 carillas, la página de adelante y la página de atrás. Esta hoja en blanco se llama hoja de cortesía. La vamos a dejar al principio y al final. Además, la hoja siguiente, del lado de enfrente, va a tener el nombre de nuestro libro, el subtítulo de nuestro libro, en caso de tenerlo, que sí recomiendo que lo tenga, y el nombre del autor o del autor. Y en la parte de atrás de esa misma hoja vamos a tener la página de legales. La página de legales lo que dice es que todos los derechos de la obra están reservados para el autor o la autora de ese libro. Dice el nombre del libro, el nombre del autor, la fecha de publicación y el código ISBN, que ya les voy a contar qué es en la tercera clase. Y luego comienza nuestro libro, que recuerden, todos los inicios de las secciones de nuestro libro deben empezar en el número impar y la numeración de las hojas debe empezar en 1 y no en 0, porque el número impar es el número de hoja que queda de frente. Ahora que ya vimos lo que puede resultar más complejo para algunas personas, que es darle el formato de libro a nuestro texto a partir de las configuraciones que encontramos directamente en Google Docs, vamos a pasar a una parte de la maquetación que es más entretenida y enriquecedora para nuestro libro al momento de pensarlo como una obra interactiva, lo cual le da valor agregado a nuestro libro y lo hace ser más ameno en este mundo moderno. ¿Cómo podemos hacer que nuestro libro sea interactivo? Supongo que muchos de ustedes habrán escuchado el término libro inteligente. Bueno, un libro inteligente es un libro interactivo, es decir, un libro que comprende diversas disciplinas dentro de sus hojas. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, además de texto, nuestro libro debe contener, en caso del libro digital, enlaces, porque si uno está leyendo el libro en una tablet, en un celular o en una computadora, no tiene herramientas para escanear. Y además no necesita perder el tiempo escaneando un código QR cuando directamente puede apretar un botón e ir a ese enlace, ser redireccionado a ese enlace. Entonces, en un libro digital vamos a utilizar enlaces y en un libro físico vamos a utilizar códigos QR. ¿Pero de qué? Vamos a utilizar enlaces en caso del libro digital o códigos QR en caso del libro físico cuando queramos introducir en nuestro libro contenido audiovisual, visual o sonoro más allá de las letras y de las palabras. Podemos, por ejemplo, recomendar una lista musical para ser escuchada mientras leemos el libro. Esa lista musical, por supuesto, va a tener que estar en la introducción, para que esa persona pueda escanear el código QR si tiene el libro físico o acceder al enlace y poder escuchar esa lista musical, que puede ser una lista de Spotify o una lista de YouTube. Por supuesto, una lista de YouTube va a ser más abarcativa porque existen personas que no utilizan Spotify. Además, ese código QR o ese enlace puede redireccionarnos a un video propio, por ejemplo.
en mi manual para escritores exitosos, las partes que son difíciles de comprender a partir de la lectura, esa persona que quiere tener más claros los conceptos que le estoy explicando puede escanear un código QR o acceder al enlace y ser redireccionado a un video, por ejemplo. O también podemos dejar enlaces y códigos QR para que esas personas, esos lectores, puedan acceder a nuestras redes sociales y de esa manera nosotros ampliamos nuestra comunidad, que es lo más importante a la hora de vender nuestros libros. Entonces, ¿qué elementos podemos incorporar dentro de nuestro libro para hacerlo interactivo? Bueno, podemos incorporar una lista musical, un video propio o de otra persona que queramos recomendar. Podemos incorporar enlaces en caso de un manual, por ejemplo, si es un manual de finanzas, podemos incorporar enlaces de billeteras virtuales. También podemos incorporar enlaces y códigos QR que redireccionen a nuestras propias redes sociales. De esa manera nuestro libro se convierte en una obra interactiva, es decir, en un libro inteligente. Y por último, podemos utilizar símbolos visuales. ¿Qué son los símbolos visuales? Así como en la primera clase, la de escritura creativa y objetiva, les hablaba que nuestra forma de escribir en ciertos momentos puede ser metafórica o puede ser literal, también podemos incorporar imágenes. Podemos incorporar imágenes metafóricas o imágenes literales. Si estamos escribiendo nuestra propia autobiografía y en un fragmento del relato hablamos de la gran historia de amor de nuestros abuelos, podríamos colocar, por ejemplo, una foto de nuestros abuelos juntos, casándose. Una imagen literal de lo que representa esa idea, ese texto que estamos escribiendo. También podríamos colocar una imagen de dos aves volando en el cielo formando un corazón, dando a entender que ellos ya no están vivos, que se amaron mucho y que están en nuestra memoria, por ejemplo. Entonces, podemos ilustrar nuestro libro con imágenes. Eso también, como les contaba al principio de esta clase, dejar espacios entre párrafos brinda un descanso a la mente. Que nuestro libro tenga imágenes, tenga enlaces y códigos QR nos ayuda a mantener la atención de ese lector que en vez de perder la atención por fuera de nuestro libro, pierde la atención a la lectura pero dentro de nuestro propio libro, sin escaparse de nosotros. Y ese es nuestro objetivo. Ahora bien, todo lo que tiene que ver con nuestro texto y el tratamiento que debemos darle a nuestro texto, espero que ya esté claro. Vamos a pasar a la última parte de esta clase, que es el diseño. ¿A qué me refiero con diseño? Bueno, específicamente les hablo del diseño de nuestra portada, contraportada y logo. Nuestro libro físico tiene 3 partes que son 100% visuales. Esas 3 partes que son visuales son, bueno, voy a darles un ejemplo con mi agenda, son la portada, es decir, el frente de nuestro libro, el lomo, es decir, cómo se va a ver nuestro libro, por ejemplo, en una librería o en una biblioteca, y la contraportada, la parte de atrás. En cuanto al diseño, tenemos que pensar que nuestro libro en el frente debe contener el título, el subtítulo y el nombre del autor. Además, debe contener una imagen que, además de ser atractiva, represente algo que tiene que ver con nuestro libro y debe tener un color que tenga que ver con la idea que estamos planteando. En el lomo tenemos que poder colocar el nombre de nuestro libro y el nombre del autor para que cuando esté guardado el libro pueda verse lo más importante, cómo se llama el libro y de quién es. Y en la contraportada, lo que yo recomiendo, porque los libros autopublicados en Amazon no tienen solapa, es decir, lo que suele ir doblado en la parte interna de la tapa, que suele llevar la imagen
del autor y una breve descripción de ese autor. En el caso de Amazon, Amazon no imprime con solapa. Entonces aprovechamos la parte trasera para colocar la imagen del autor para que el lector pueda conocer quién es la persona que creó esta obra y la descripción del libro. Debemos dejar la parte de abajo de la contraportada para el ISBN. El diseño de nuestra portada, lomo y contraportada es clave. Debemos acudir, por ejemplo, a los significados de los colores para elegir un color acorde que esté relacionado directa o indirectamente con nuestra temática. Además, debemos buscar alguna imagen que represente implícita o explícitamente, literal o metafóricamente, la idea de nuestro libro para poder colocar en nuestra portada. Y para la contraportada, nuestra cara debe verse bien, debe verse nítida y además debe poder verse cada uno de nuestros rasgos. No es válida una foto en la que estemos, por ejemplo, con anteojos de sol. Esto es todo en cuanto a este segundo paso de los 4 pasos para ser autores autopublicados exitosos. Ya pudimos ver todo lo que tiene que ver con la corrección, la edición, la maquetación y el diseño. Así como les recomendé utilizar Google Docs para la escritura de su libro y la maquetación de su libro, les recomiendo para crear su portada Canva. Pueden utilizar Canva tanto en su celular como también en su computadora. Así como en la primera clase les dejé una actividad, en esta segunda clase también lo voy a hacer. Y es muy importante para mí que puedan realizar la actividad antes de que tengamos nuestro encuentro virtual en vivo, para que aprovechemos ese encuentro en vivo para revisar cada una de las actividades que ustedes ya hicieron y sea más enriquecedor para ustedes este curso, ese encuentro, y estén cada vez más cerca de autopublicar su libro en Amazon de manera exitosa. En este caso, la tarea va a ser sencilla. Necesito que trabajen en el documento de Google Docs. En ese documento, por favor, pese a que su libro no esté terminado, incorporen todas las herramientas de las que hablamos. Es decir, el tamaño de la página en A5, los márgenes de la página superior, inferior, derecha e izquierda en 2,54, el tipo de letra elegido, el tamaño de letra elegido, el interlineado elegido, el espacio entre párrafos, la justificación, que además cada una de las partes que van a incorporar en su libro estén definidas como encabezado o H1, que pueden incorporar el índice, los números de página empezando en 1 y no en 0, que puedan colocar cada parte del libro que tengan la posibilidad de ir haciendo ahora, como por ejemplo título, subtítulo y nombre, que vamos a analizar el título y el subtítulo óptimo en la clase número 3. También colocar la página de legales. También colocar cada sección de su libro que van a desarrollar. Es decir, llevar esa línea del tiempo al libro para poder empezar a desarrollar a partir de esa línea del tiempo todo el contenido que va a tener nuestra obra. También proponerse a ustedes mismos y dejar los enlaces en el documento de contenido que haga su libro interactivo y de imágenes que ilustren su libro internamente. Quienes puedan, si pueden empezar a utilizar Canva, a indagar qué imágenes hay, cómo se utiliza Canva, genial, porque si ya tienen una propuesta de portada en Canva, los voy a poder ayudar aún más. Esas son las tareas, esta fue la clase número 2, espero que les haya servido, les haya gustado y sea una gran fuente de inspiración para materializar este gran sueño. Les dejo un gran abrazo, muchas gracias y nos vemos en la clase número 3 de autopublicación, con todas las estrategias necesarias para que nuestro libro sea eficiente ante los motores de búsqueda y los algoritmos. Muchas gracias.